y para con los hombres. Oremos a Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el don de la vida, gracias por el privilegio que nos regala de amanecer vivos. Ayúdanos a aprovechar esa vida para agradarte a ti y agradar a la familia en todo lo bueno, Señor. Bendice hoy la clase de escuela dominical para los pequeños y bendice la clase de escuela dominical para los adultos. Permítanos, Señor, ser instrumentos de tu paz. Permítanos ser instrumentos de tu gloria, para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden salir a sus clases. Y damos gracias a Dios por los hermanos que están conectados a las redes sociales, a los amigos, como también bendecimos la vida suya y la vida de cada niño joven en esta mañana que está en este lugar. Qué hermoso grupo. Nos gozamos de poder llegar hasta cada uno de sus hogares y sus corazones. Abra la Biblia conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Hoy voy a hablar de un tema doctrinal que se llama judaísmo versus cristianismo. Y voy a hablar de ese tema porque hoy está cogiendo fuerza el neojudaísmo. Y es necesario que la iglesia cristiana amemos a Israel, pero no amemos las enseñanzas neojudaístas que hoy están proliferando en todo el mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Me confirma. Dice la Biblia: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Amén. Puede sentarse. Voy a hablarles, como les dije hace unos minutos, un tema, es una enseñanza que nos afirma en la fe, porque necesitamos enseñanzas no que socaven nuestro fundamento, no que debiliten nuestro fundamento, no, al contrario, necesitamos enseñanzas que nos afirmen en el fundamento donde hemos creído, donde creímos hace años atrás y seguiremos hasta que Cristo venga. Y si no viene, al menos hasta que la carroza de la muerte, que nos canten más allá del sol, nos lleve. Gloria al nombre del Señor. Y voy a hablarles sobre las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Cuando yo hablo del judaísmo, estoy hablando del pueblo judío. Y es necesario que entendamos que la iglesia gentil, nosotros los gentiles, tenemos una deuda con el pueblo judío. He visto predicadores que atacan al pueblo judío y le dicen que es el pueblo maldito. Predicadores. En una ocasión compartí un video de un famoso predicador colombiano que maldecía al pueblo de Israel. Yo dije, no sabe lo que está hablando ese hombre. Sacando algunos textos y contextos y descontextos de la palabra de Dios, hace una remembranza al pueblo judío. Y si bien es cierto, el pueblo judío rechazó al Mesías. Pero gracias a ese rechazo es que usted y yo estamos acá. ¿Ve? Gracias a ese rechazo, entre comillas rechazo, es que usted y yo estamos acá. Ninguno de nosotros somos judíos. Somos gentiles, aunque por ahí el neojudaísmo, más adelante lo estaré hablando, está sembrando una duda que hay 10 tribus perdidas. Y que esas 10 tribus perdidas están esparcidas por Sudamérica y en todo el mundo. Y que dicen
que de esas 10 tribus perdidas usted puede ser un descendiente de Israel, y entonces le siembra la duda. Y ese es el famoso neojudaísmo. No el verdadero judaísmo, sino el neojudaísmo. Y la palabra neo significa nuevo. Y la palabra, recuerde que la palabra de Dios no es nueva. Si es nuevo, no es bueno. Y si es bueno, no es nuevo. Porque alguien dirá, pero es un evangelio antiguo. Es que es antiguo, pero no anticuado. La palabra de Dios es antigua, pero no anticuada. Dos diferencias en los dos términos. Amén, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que como pueblo gentil, Dios, no queriendo que el sacrificio de Cristo se perdiera o quedara sin beneficiarios, pues al pueblo de Israel rechazar al Mesías, dice que se vino para el pueblo gentil a escoger pueblo para Dios. Óigame bien. Por eso dice en San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibía a Cristo. Para la época todavía está esperando al Mesías. Lamentablemente va a ser engañado con el falso Mesías. Pero para la época el pueblo judío está esperando al Mesías. Y lamentablemente va a ser engañado por haber rechazado. Porque cuando uno rechaza la dádiva de Dios, le toca recibir la paga del pecado. Por eso dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna, más la paga del pecado es la muerte. Entonces, es necesario que entendamos esto. Nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos. De allá viene la salvación. Por eso hay que orar por el pueblo judío. Que Dios bendiga a Israel. Y la paz de Dios sea sobre Jerusalén. Hoy Dios está sacando un pueblo de entre los gentiles, a quien la Biblia lo llama la iglesia de Cristo. Y nosotros como gentiles no podemos ensoberbecernos, como dice Romanos 8, contra la raíz que es Israel. Nosotros hemos sido injertados al árbol. Hemos sido injertados. No somos el árbol, somos injertados. Pero al ser injertados no significa que seamos el árbol. Fuimos adoptados, hijos de Dios. Amén. Y por lo tanto, como tales, estamos perseverando para que cuando el Señor venga, esa palabra se cumpla en nosotros y nosotros poder ser levantados, sea en el rapto o sea a través de la muerte, que lo más seguro que tenemos es eso. Por lo tanto, es necesario que entendamos las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo, pero también las similitudes. Porque es que entre el judaísmo y el cristianismo hay similitudes. Cosas muy parecidas, pero no iguales. Y es fundamental de que nosotros comprendamos esto como iglesia gentil. Ahora, de todas las religiones del mundo, estas dos son las más parecidas. El judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque las dos religiones creemos, si hablamos del término religión, como dice Santiago, ¿no? Porque cuando yo hablo del término, uso el término de religión, no estoy, ¿qué le digo? Refiriéndome a la religión tradicional. Ese término está en la Biblia. Santiago lo utiliza. Entonces, al hablar de las dos religiones, entre el cristianismo y el judaísmo, en este aspecto son muy parecidas, son idénticas. Creemos en un solo Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El judaísmo cree en un solo Dios. Ellos lo llaman Yahvé, lo llaman Jehová, lo llaman Elohim, lo llaman Adonai. Es terminología hebrea. Nosotros a veces utilizamos algunos términos hebreos, pero eso no nos vuelve judíos. ¿Aló? El hecho de que yo, como gentil, como colombiano de nacimiento, utilice algunos términos judíos, unas palabras hebreas, no me vuelve a mí hebreo. No me vuelve a mí judío. Sencillamente trato de emular, trato de mencionar alguna terminología hebrea, pero eso ni me tengo que enorgullecer porque bien machaco lo pronuncio. Es como nosotros los gentiles,
Cuando pronunciamos el término hebreo o el griego, a veces nos pasa lo del gringo y el colombiano. Muy ordinario, muy malo, muy malo. Y nos queda grande de otros lenguajes, aunque seamos bilingües. Sin embargo, en esa área somos muy similares en cuanto a los judíos y a los gentiles. Otra similitud es que tanto los judíos o el judaísmo como el cristianismo creemos en el Antiguo Testamento como la autoridad de la palabra de Dios. Los gentiles, aunque hoy en día muchos gentiles están despreciando el Antiguo Testamento y ya no creen en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y si bien es cierto, no podemos aplicarlas literalmente como están, porque de otra forma tendríamos que examinar a todos los varones si traen un testículo magullado en la puerta. Eso dice la Biblia. Que no podía entrar a la casa de Jehová los varones con un testículo magullado. No sea grosero, pastor, no estoy diciendo grosero, está en la Biblia. Está en la Biblia. El que trajera en peine, el que tuviera un problema de piel, no podía. La mujer menstruosa no podía entrar. Pero sí de esas enseñanzas que para el pueblo judío son literales y son de aplicación literal, para nosotros nos dan una enseñanza espiritual. Para nosotros nos dan una enseñanza simbólica. Para nosotros nos dan una enseñanza maravillosa para poder extraer de ahí una lección de vida. Una lección para nuestra área moral, nuestra área espiritual y nuestra área física. Por lo tanto, como gentiles, no podemos tratar de aplicar igual que el judío la ley a estricto cumplimiento, porque no fue la ley dada para nosotros, pero para nosotros sí era la sombra de lo que había de venir. Y yo no puedo decir que ahora como llegó lo que apagó la sombra, entonces la sombra no servía. No, si no hubiese habido sombra, no entendería lo que causaba la sombra. ¿Me estoy dando a entender? Porque si aquí entraran los rayos del sol, mi cuerpo proyectaría una sombra. Proyectaría una sombra. Pero si yo me muevo y quitamos la luz, la sombra deja de existir cuando llega a lo real. Pero la sombra la vemos por lo real. Pero ya llegó Cristo, la sombra para nosotros ahora se volvió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, el Antiguo Testamento para los judíos como para los gentiles es la autoridad de la palabra de Dios. Pero lamentablemente el Nuevo Testamento para los judíos no es autoridad. Empezamos a marcar la diferencia. El Nuevo Testamento para los judíos no es autoridad. Escuche bien eso. Lo que ocurre hoy en muchos gentiles, que el Antiguo Testamento para los gentiles, en algunos gentiles, no es autoridad. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero para la iglesia de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es autoridad. ¿Cuántos lo creen? Yo no podría entender el Nuevo Testamento si no leo el Antiguo Testamento. Y yo no podría comprender el Antiguo Testamento si no creo el Nuevo Testamento. Es una pieza de 66 libros, es un rompecabezas de 66 libros que yo no puedo ignorar una pieza. Yo no puedo ignorar un libro. Por ejemplo, abro paréntesis. Hay creyentes que hoy en día atacan mucho a Malaquías. Y predicadores atacan a Malaquías. Y ofenden a Malaquías y dicen que Malaquías era un resentido. Porque produjo una maldición. Y produjo varias maldiciones. Y atacan a Malaquías. Malaquías 3:10, léalo, usted lo conoce. Y dice que no, que eso era Malaquías un resentido. Pero entonces quitemos 1 Corintios 8, 1 Corintios 9, 2 Corintios 10. Entonces quitemos una cantidad de textos del Nuevo Testamento porque Malaquías era un amargado. Pero no es eso, el amargado es el que lo interpreta. Amén. El amargado es el que no sabe interpretar el tiempo, modo y lugar en que se dijeron las cosas en el Antiguo Testamento y la aplicación para el Nuevo.
Por lo tanto, debemos de creer en la canonicidad, en lo canónico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, tenemos en común entre el judaísmo y el cristianismo, hay en común algunas cosas. El mismo código de ética comúnmente conocido judeocristiano, eso lo tenemos en común. Otro punto, en común se tiene el plan especial para la nación de Israel y el pueblo judío. Yo creo, como predicador de la palabra, trato de estudiar un poco la palabra. Creo que Dios tiene un plan con Israel. Si bien es cierto, Israel rechazó al Mesías, pero yo no tengo por qué entrar a juzgar al pueblo a quien Dios le plació escoger. Escasamente tengo con mis problemas. Escasamente puedo con lo mío. Pero yo sí creo que Dios tiene un plan y le doy gracias a Dios porque ese rechazo de Israel hacia Cristo fue el amor que nos abrazó a nosotros. Fue la misericordia de Dios que nos agarró a nosotros. Por lo tanto, como gentil, como iglesia de Cristo, sí creemos, amado hermano, que Dios tiene un plan especial para Israel y su pueblo. Ahora, la diferencia más importante que marca una separación total entre el judaísmo y nosotros los gentiles es la persona de Jesucristo. Se lo digo más despacio porque yo predico muy acelerado. Me hicieron de rapidez. La gran diferencia, que es una diferencia abismal, entre el judaísmo, el antiguo, no el nuevo judaísmo, el antiguo judaísmo y el cristianismo, no es el día de reposo, no es el comer o el dejar de comer cerdo, el dejar de comer marrano, el dejar de comer bagre, el dejar de comer conejo. No es eso. No es eso. La gran diferencia, que es más grande la distancia en la diferencia que de la tierra al cielo, es nada menos ni nada más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Por qué? Mire lo que ocurrió cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. El cristianismo enseña que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y así lo es. Óigame, nosotros como cristianos o el cristianismo enseñamos que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Tenemos al profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer Isaías, o si alguien me regala esa cita, la lee en voz alta, por favor, para que ganemos tiempo. Isaías, capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Óigame bien. Al pueblo judío no le debería causar sorpresa la persona de Cristo en su nacimiento. Porque si hay alguien que sabía de antemano el nacimiento de ese personaje maravilloso que vendría a cambiar la historia, era el pueblo judío. Pero ese es el gran problema de los humanos, que tenemos la palabra profética como la tenía el pueblo judío y no la leyó. Y si la leía, no la entendía. ¿Y por qué no la entendía? Porque no disponía el corazón. Lo mismo ocurre hoy. Tenemos la Biblia, la leemos, pero no la entendemos. ¿Y por qué no la entendemos? Porque estamos leyéndola y estamos pensando en el arroz. Estamos leyéndola y estamos pendientes del teléfono. ¿Usted no ha visto a los chinos hoy haciendo tareas? Haciendo tareas, pero chateando. Qué sinvergüenzura, ¿no? Haciendo tareas, pero jugando TikTok. Haciendo tareas, pero bobeando. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve leer la palabra? ¿De qué nos sirve tener la palabra si no disponemos el corazón? Mire, para leer la Biblia necesitamos una conexión total. Se puede leer una novela, puede leer los escritos de Gabo, puede leer los escritos de cualquier escritor, poniendo música de fondo,
haciendo trabajo, haciendo una cantidad de cosas, pero la Biblia no es así. Porque partiendo que la Biblia es la palabra de Dios y para leer la palabra de Dios hay que estar conectados con el creador, con el escritor de la Biblia. Mientras tanto, usted la puede leer y podrá ufanarse diciendo la he leído 40 veces. Vamos a ver qué dice. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Leer la palabra y no la practicamos porque no produce efecto. Decimos un libro más, claro, no produce efecto. Porque la palabra produce efecto cuando estamos conectados con el autor de la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Por lo tanto, Isaías le profetizó más de 500 años atrás. El Señor mismo dará a luz que la Virgen, increíble, ¿no? Que una Virgen conciba. Pero eso se cumplió en San Mateo. Eso se cumplió en San Marcos. Eso se cumplió en los evangelios. Cuando el ángel visita a María y le da la salutación y ella se sorprende y dice, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Hoy en día las mujeres dicen, ¿de quién será? Pero aquella niña María dijo, pero ¿cómo yo no conozco varón? ¿Cómo es eso? Y entonces el ángel le explica, el ángel le enseña, el ángel le dice tranquila y le explica. Ahora, mire lo que dice también Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, aleluya, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, a su nombre. Entonces, al pueblo judío el nacimiento de Cristo lo agarró de sorpresa. ¿Recuerda cuando los 3 reyes del oriente? Los reyes del oriente que vinieron a Jerusalén porque vieron la estrella. Cada vez que nacía un personaje importante en el mundo, los astros se manifestaban. Pero mire quién nacía. El que traía liberación al pueblo de Israel y el que traía salvación al mundo entero. Vieron la estrella y dice la Biblia que la estrella los guió hacia Jerusalén. Cometieron el error de ir a preguntarle al rey de Israel, a Herodes. Y dijeron, señores, venimos de tierras muy lejanas y venimos a ver dónde nació el rey de Israel. Preguntándole al rey. Por eso es lo que Dios lo cuece. Por eso se endemonió. Preguntándole al rey que dónde había nacido. Y dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, es que su estrella hemos visto desde el oriente y nos ha traído hasta acá y venimos a adorarle. Dice la Biblia que toda Jerusalén se turbó. Toda Jerusalén se turbó. En vez de causar alegría, expectativa en todo el pueblo judío, el nacimiento de Cristo profetizado 500 y 700 años atrás, aún hasta decía en el libro de Isaías, dice que comería mantequilla, tomaría leche. Habla detalles. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, prepárate, prepárate, Jacob, porque vendrá el libertador sobre ti. Pero el pueblo judío no creyó. Lamentablemente no creyó. Entonces, cuando nace Cristo, ya se da a conocer al ministerio público, amado hermano, gloria al nombre del Señor, por eso lo rechazaron. Ahora, ¿qué cree el judaísmo de Cristo? El judaísmo de Cristo reconoce a Jesús, lo reconoce, pero como un buen maestro. Lo reconoce como un buen profeta. Lo reconoce, amado hermano, como un buen hombre, pero nunca lo ha aceptado como el Mesías. Claro, usted dirá, pero no hay judíos convertidos. Claro que los hay. Claro que los hay. Pero por lo general, el común del pueblo es rechazar al Mesías, rechazar a Cristo. Ahora, los evangelios, amado hermano, nosotros como cristianos creemos que Jesús era Dios. Es Dios. Y sigue siendo Dios. San Juan 1, Evangelio según San Juan,
capítulo 1, muy conocido ese texto, versículo 1, donde algunas doctrinas tuercen la escritura, aún diciendo la Biblia tan claro como dice. Hay una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Esa Biblia no es Biblia, es una paráfrasis. Es acomodada, porque una paráfrasis es acomodada al escritor. Aquí dice, en el principio era el verbo. En el principio, ¿cuándo? Nadie sabemos cuándo era el principio. Principio para usted para un niño de 5 años el principio es cuando él nació. Para uno de 80 años el principio es 80 años atrás. ¿Sí o no? Para uno de 90 el principio es 90 años atrás, pero aquí dice, habla de Dios en el principio. ¿Cuándo? Antes de todas las cosas. En el principio era el verbo con mayúscula. El verbo, la palabra, mayúscula. Oiga, los hebreos, la mayúscula juega un papel muy importante. Para los latinos, nos está diciendo la Real Academia que no importa cómo escribamos, que los nombres propios no tienen ortografía. Mentiras. No importa que lo digan ellos. Mentiras si tienen ortografía. Ahora dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante dice que el verbo se hizo carne, pero sigamos con el tema. Ahora, en el cristianismo, Dios se hizo hombre para entregar su vida en rescate. Romanos 5:8. Para entregar su vida en rescate por nosotros. Romanos 5:8. Verso 8 dice, mas Dios muestra, porque Dios sí tiene para mostrar. Nosotros tenemos en lengua para hablar, pero Dios sí tiene para mostrar. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hoy la mayoría de ayer están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y algunos quieren quedar bien con la conciencia y le llevan un Ferrero Rocher. Otros llevan es una galleta Oreo. No está mal, ojalá uno reciba bastantes Oreos. Pero la verdad es que qué pobreza de nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué le digo yo? Qué falta de valor en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro proceder. Pero miremos aquí el Dios de amor, cómo muestra su amistad y cómo muestra su amor. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Óigame, hoy puede caer bien este versículo por ser el famoso día del amor y la amistad. En que siendo aún pecadores, ¿qué? Aleluya, a Él sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. A Dios sea la gloria. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que cree el cristianismo. Segunda de Corintios 5:21. Vamos rápidamente. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios a través de Cristo. Usted es justificado no a través de la ofrenda, ni a través del diezmo, ni a través de una libra de arroz, ni a través de un riñón, de un pulmón que regala. Usted es justificado por la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo ante Dios. El cristianismo cree esto. El judaísmo niega que Jesús era Dios. Niega.
o que ese sacrificio fuera necesario. Él lo niega. Ahora, Jesucristo es la distinción más importante entre el judaísmo y el cristianismo. No se puede poner de acuerdo, nunca se pondrá de acuerdo. Un judío con un cristiano jamás se pondrán de acuerdo en su totalidad. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice Marcos 14. Marcos capítulo 14. Versículo 61 y 62. Mire lo que dice. Mas él, cuando le estaban golpeando, le estaban humillando a Jesucristo, dice el verso 62, 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Verso 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Aleluya. Ese yo soy fue el que le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le dijo, Señor, yo voy a donde Faraón y si me pregunta quién te envió, ¿qué dijo? Dígame tu nombre. Y el Dios del cielo le dijo, dígale, yo soy. Aleluya. Yo soy, el gran yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Ese es el gran yo soy. El Todopoderoso. Verso 62 dijo Jesús, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ahora el loco sumo sacerdote, porque no merece otro calificativo. El verso 63 dijo, rasgó sus vestidos. Ay, tan pulcro, ¿no? Y tan pegado al judaísmo, ¿no? Hay gente que hoy en día rasga los vestidos y se echa polvo en la cabeza, diciendo blasfemia, dicho. Qué hipócrita, ¿no? Qué zángano espiritual ese. Como hoy en día hay muchos que se rasgan los mantos y se rasgan las ropas por lo que no tienen que romperlas, por lo que no tienen que rasgarlas. Y dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándolo ser digno de muerte. No creyeron. No creyeron. Por eso cuando muere un centurión que vio todo desde el comienzo del arresto, las humillaciones, las audiencias que tuvo con Anás, Caifás y todos esos instrumentos del diablo, y a lo último caminando hacia el monte Gólgota, y después de que le laceraron el costado y salió agua y sangre, un centurión, una autoridad, porque el centurión era autoridad, se quedó pasmado y dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero no fueron las autoridades principales las que dijeron eso. Un centurión declaró y dijo, verdaderamente, quiere decir que él tenía su duda. Él tenía sus dudas, pero aclaró sus dudas ya en la cruz. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Inclinó su rodilla delante de él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Óigame, amada iglesia. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías referente respecto a su venida. Mire el Salmo 22, 14. Hay muchos salmos mesiánicos. Vuelvo a repetir, el pueblo de Israel no debía de haber ignorado la persona de Jesucristo, porque la profecía estaba clarita. Dice el Salmo 22, un salmo mesiánico. Bendito sea el nombre del Señor. Les dije la cita, ¿verdad?
22:14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó a mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Y a quién le horadaron las manos? ¿Y a quién le horadaron los pies? A Cristo, a Jesucristo. Verso 17. Contar no puedo todos mis huesos entre tanto. Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Óigame, usted recuerda al etíope cuando Felipe, después de estar en Samaria en un terrible avivamiento, dice que un etíope de la región de Candace, la reina de Candace, había subido a Jerusalén a adorar, ¿cierto? Y bajaba en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y decía: desechado entre los hombres, varón de dolores. El Espíritu traslada a Felipe, no se lo lleva en un carro volador, lo traslada. Qué lindo el transporte, ¿no? Se lo lleva de una ciudad a otra y lo pone en el desierto. Y le dice el Espíritu, después de que le hace ese viaje extrasensorial, le dice: acércate a ese carro. Porque el Espíritu habla. Y le dijo el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro y escuche lo que lee. Y el etíope iba leyendo. Mas el herido fue. Iba leyendo el profeta Isaías capítulo 53. Cuando Felipe escucha lo que él va leyendo, le dice Felipe, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y dice el etíope: pero ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Ese es el gran problema. Hay mucha gente que lee y no entiende. Falta quien le enseñe. Pero algunos lamentablemente caen en maestros del mal. Hermanito, usted no le pregunte a quien no es su pastor, ¿o yo? Usted no tiene aquí un pastor pirata. Usted no tiene aquí un pastor virtual. Usted no le pregunte a quien no sea su pastor, porque seguro que lo está mareando. Y le dijo el etíope a Felipe: pero ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Entonces le dice: sube acá, y él subió. Y le pregunta el etíope: ¿esta palabra la dice el profeta de sí mismo o de algún otro? Aleluya. Qué linda la inocencia de aquel etíope, ¿no? Y las ganas de aprender. Entonces dice la Biblia que Felipe comenzó desde esa escritura. No necesitaba el etíope que le hablara de las fiestas de los israelitas. Usted, cuando le pregunten, sea conciso, claro y preciso. Hay gente que le preguntan que si el marrano es pecado y se meten por allá a hablar de las leyes civiles, de la ceremonial. Hermano, conteste y punto. Si no sabe, no embolate. Pero si no sabe, sea sincero: no entiendo, no sé, voy a preguntarle a mi pastor o a alguien que tenga más conocimiento. Pero no se ponga a enredar la pita. Y dice la Biblia que Felipe comenzó desde esa escritura ¿hasta dónde? Hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Y le enseñó todo. Yo no sé en qué momento le enseñó todo, a tal punto que hasta la doctrina del bautismo. A tal punto que el etíope, cuando van andando y ve un poco de agua, dice: oiga, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y por qué preguntó eso? Porque ya había oído hablar de Felipe lo necesario de ser bautizado. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Usted dirá: pero ahí no lo dice. Ay, hermano, implícitamente entienda, por favor, abra el cerebro, si no hay un garrotazo se le abre. ¿Entienda, por favor? Y entonces Felipe dijo: no, lo único que le impide es que usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo: yo creo. Y rápido bajaron, lo bautizó, y otra vez el Espíritu arrebató a Felipe y siguió el negro contento. Porque el etíope era un negrito. Siguió alegre, siguió feliz su camino y llegó a la región. Hermano, se prendió la mecha del evangelio por allá. Pero sigamos, porque el tiempo vuela. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, en Isaías capítulo 53 se describe perfectamente los sufrimientos de Cristo. Ahora, ya el apóstol Pablo, ya en nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, que fueron 2000 años atrás,
Pero el apóstol Pablo, un judío estrictamente seguidor del judaísmo, encontró la persona de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Alguien dirá, pero Pablo era netamente judío. Pablo mataba en nombre de Dios a los de la nueva secta que llamaban para la época, a los del camino que llamaban, a los cristianos, porque la palabra cristiano viene de la iglesia de Antioquía. De ahí se deriva el término cristiano. Y muchos locos hoy en día no entienden. Dice, pues cristiano yo porque marrano no. Seguro que lo es lo último. Porque la palabra cristiano, como la iglesia de Antioquía estaba en avivamiento, todo el mundo hablaba, Cristo me sanó, Cristo me salvó, Cristo me ayudó, y una cantidad de cosas. Entonces la gente de afuera dijeron, tanto hablar de Cristo toca llamarlos cristianos. Y de ahí viene, la palabra cristiano es un apodo. De ahí se le colocó el término cristiano a los evangélicos, que después la Real Academia Española adoptara ese término, pues ya es otro cuento. Pero en realidad, la palabra cristiano es un apodo a los evangélicos del Nuevo Testamento. Y de ahí se derivó. Y San Pablo perseguía a los evangélicos. San Pablo perseguía, o antes de ser San Pablo, el señor Saulo perseguía un judaizante raizal. Un judaizante estrictamente apegado a la ley. Si hay alguien que era perfecto conforme a la ley, era Pablo. Nadie le ganaba. Superó a su maestro, a Gamaliel. Pablo habla en Filipenses, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Y si usted estudia todo eso, encontrará que la única tribu que no se rindió a la idolatría fue la tribu de Benjamín. Las demás tribus fueron idólatras, así que Pablo tenía muchísimo de qué hacer alarde. Y tenía muchísimo, y tiene muchísimo para enseñarnos a nosotros la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso, siendo lo que era, un día iba con cartas, no de amor y amistad, sino de amor y atraer a los evangélicos que estaban congregados en el nombre de Cristo. Y dice la Biblia que iba respirando no aire, sino amenazas. Porque hay gente que camina cuando va encolerizada, va respirando no aire, sino amenazas. Y hay insultos. Y dice la Biblia que iba caminando y respirando amenazas, insultando. Cuando de pronto un resplandor más fuerte que el sol golpeó su rostro y lo tumbó. ¿En qué iba montado? Puede ser en una moto, en un carro, en un caballo, en una mula, qué sé yo. Eso no es problema, eso no es asunto de enseñanza, eso no es primordial. Lo cierto fue que se cayó al piso y oyó una voz: ay, 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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice la Biblia que cayó y él se levantó temblando. Nunca temblaba ese caballero en el judaísmo, porque para este judaizante, para este judío, era la gloria más grande poder ser tan estrictamente cumplidor de la ley. Y para este hombre era lo más valioso, la honra que se llevaba entre todos los compañeros del seminario y del fariseísmo al cual pertenecía. Cuando se levanta, no pudo abrir los ojos, quedó ciego. Y la voz le decía: ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia que ninguno oyó la voz, solamente él. Y quedó a merced. Los compañeros se fueron, lo dejaron solo. Y ahora el gran Saulo tiene que ser tomado de la mano como un niño, como un ciego, como un inválido, llevado de la mano a un lugar donde Dios le tenía preparado. Por eso más adelante Pablo
se esfuerza para dar a conocer el testimonio por el cual Dios trató con él, para decirle a la gente cómo es que se salvan los gentiles. Y por eso en algún momento en el capítulo 15 del libro de los Hechos se presenta un problema, en la iglesia primitiva. Y hubo necesidad de que vinieran todos los principales de la iglesia, Jacobo, Pablo, Pedro, Bernabé y todos los apóstoles vivos, a una convocatoria urgente, porque venían los hermanos judaizantes a la iglesia gentiles a enseñarle el judaísmo para que los gentiles se convirtieran al judaísmo y guardaran el sábado, dejaran de comer cerdo, dejaran de comer bagre, guardaran las fiestas solemnes, guardaran las ceremonias y que guardaran todo de acuerdo a la ley. Y Pablo dijo, no puede ser. Tristemente hoy algunos quieren volver otra vez a esas cadenas, quieren volver otra vez a esas esclavitudes. Tiempo me falta, bueno, los años que me dé Dios estaré enseñando, pero quiero resumir en estas palabras. Después de un gran periodo de disertación, y cada uno hablando, Pablo ya había celebrado 1 o 2 viajes misioneros. Entonces, los judíos tenían razón desde su punto de vista, los gentiles tenían razón desde su punto de vista. Lo que pasaba era que los judíos, los judaizantes querían que los gentiles, porque la salvación venía de allá, entonces querían que los gentiles se acomodaran a las prácticas de allá. Y entonces, de un momento a otro, el Espíritu Santo toma a Santiago. Después de haber escuchado los testimonios de Pablo, de Bernabé y de todos los apóstoles, y yo no le puedo entrar en detalles, para eso usted tiene la Biblia, ¿no? Es ser perezoso, sube los ojos un rato. Y le dice, nosotros hemos escuchado al hermano Pablo, al hermano Bernabé y a todos, cómo Dios ha tratado con los gentiles. Así que, hermanos, yo os aconsejo, el Espíritu dice claramente, no os pongáis carga. Una carga que ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros hijos hemos podido llevar. No impongamos más carga a los gentiles, no sea que tentemos a Dios en esto. Y les mandaron una carta firmada por los padres de la iglesia de la época. Y le dijo a los gentiles, solamente os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, del ahogado y de sangre, y lo demás pasadla bien. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ese aplauso para la gloria de Dios. Ahora, el mensaje central de ahí en adelante de Pablo ya no era el judaísmo. Y tiempo no tengo. Me demoraría meses. Pero para eso usted tiene la Biblia. Cuando Pablo encontró a Cristo, después Dios utiliza a un ancianito llamado Ananías para que vaya y ore por él. Y yo creo que Ananías dijo, Señor, ¿por qué me mandas a orar por ese hombre si todos sabemos que es un asesino? Dijo, ¿será que ya llegó mi fin? En tus manos encomiendo mi espíritu. A mí me mandan a orar por un asesino de eso y yo primero me arrepiento yo porque me mata. Es que Pablo lo que sabía era matar en nombre de Dios. Bueno, lo cierto es que va Ananías, ora, hace el protocolo, ora y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Se levanta un nuevo Pablo. Por eso en Romanos 1:16 San Pablo no dice, como hoy pudieran decir los judaizantes, porque no me avergüenzo del judaísmo. ¿Qué dice en Romanos 1:16? Todos en voz alta. Porque no me avergüenzo. Estando en el judaísmo y al convertirse al cristianismo, San Pablo dijo que se avergonzaba de lo que hacía en el judaísmo. Pero ahora dice, el evangelio no me causa vergüenza porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. ¡Aleluya! Entonces ahí vemos a un judío, netamente judío, radical judío, un judío racial, un judío de esos que no dan el brazo a torcer, ahora predicando el evangelio.
Pero escúcheme ya para terminar en un ratito. Hoy está reapareciendo las viejas herejías que amenazan al cristianismo. Por eso es que hoy hay muchas iglesias cristianas que están cogiendo costumbres no del verdadero judaísmo, sino del neo-judaísmo. Del neo. Por las redes sociales sale un anciano con una barba que no tiene plata para mandársela a cortar. Y respeto es la cultura, si es rabí es la cultura de allá, pero se ve muy horrible. Diciendo, no crean en el rapto, que el rapto no existe. Y el intérprete asusta con esa voz. El rapto no existe. No crean en el rapto. Y mucho evangélico, cristiano, hombres y mujeres de Dios santos, compartiendo esa basura. Otras herejías, que los ángeles no tienen alas. A mí no me interesa si tienen o no tienen. La Biblia me dice que algunos tienen hasta 6. Los querubines, los serafines, dice Isaías. Pero este caballero, como la barba es la que asusta, algunos creen y este pastor no tiene ni un pelo para cortárselo. Tengamos cuidado, porque hoy no se está predicando el judaísmo verdadero, y aún más si se predicara el judaísmo verdadero, nosotros tenemos la palabra de Cristo para los gentiles. No necesitamos. Dios salvará a Israel con su ley. ¿Escucharon? Dios salvará al pueblo judío con su ley y a nosotros nos salva con su palabra de gracia. No somos capaces con la gracia menos si cargarnos esa maleta, ¿no? Sí, en realidad el judío aplicara la ley. Mire, usted y yo juzgamos a los talibanes. Y esos son malos. Pero así parecida era la ley. Parecida en algunas cosas. La mujer no podía, no se cubría así como tienen hoy la boca las mujeres tapadas, era toda. Y está reviviendo. Y nos van a mandar 4,000 para acá. Y quizás Pepe Cuesta alguno llegue por aquí. Tengamos mucho cuidado con ese neojudaísmo. Ahora, ese neojudaísmo es conocido como movimiento de los nazareos. No la iglesia nazarena. La iglesia nazarena es una iglesia de sana doctrina. Pero el movimiento a nivel suramericano y a nivel mundial se conoce como el de los nazareos. ¿Y dónde estriban su principal doctrina, su fuerza, su doctrina fuerte? Ellos, el propósito es ganar al convertido, al converso. No al inconverso, sino al converso gentil, sembrándole la duda. Oiga, usted, hermana Silvia, usted puede ser de la descendencia de las 10 tribus perdidas de Israel. Y entonces, el problema es que uno deja entrar la duda, ¿no? Como la mujer en el huerto del Edén que dejó entrar la duda de la serpiente. ¿Usted se inclina por el pueblo de Israel? Claro, ¿yo qué? O antes oramos. Bueno, debe ser de las 10 tribus perdidas. Y entonces ya empezamos a usar ¿cómo llama eso? El talí o el rebozo en términos santanderianos, el manto. Empezamos a usar la danza hebrea. Y empezamos a usar la danza hebrea y alguien dirá, no hay nada malo en eso. Yo no estoy diciendo que es pecado, pero es que eso no es para usted como gentil. Eso no es para usted como gentil. Ya empezamos a usar el cuerno, el shofar. El culto va a terminar.
Eso no es pecado, pero no es para usted. No es para mí. Ya la Santa Cena no la participamos con pan y vino. Si no vamos a comer la Pascua, la Pasé, la Melindré y Asamé, el Corderé. Y entonces vamos a comer la carne asada. Y entonces ya los hombres nos vamos a sentar en un solo lado y las mujeres en otro solo lado y los hombres con su... No sé los términos, perdónenme la ignorancia, yo soy colombiano neto, gentil a mucho honor, convertido a Cristo, amante de la palabra Antiguo y Nuevo Testamento y oro por Israel, pero no soy israelita. Y lentamente vamos cambiando la terminología bíblica. Ya no decimos la ley, sino la Torá. Ya no decimos el Padre eterno, sino el eterno. Y no es ningún pecado. Él es el eterno. Pero no pronunciamos la terminología que está en la palabra, sino la terminología del hebreo. Y no hay ningún pecado. Yo utilizo la palabra hebrea para extraer la enseñanza para nosotros. Pero yo no soy capaz, escasamente hablo el español y es remendado, porque no soy judío. Y entonces lo fuerte de esa misión neojudaísmo mesiánico, el proyecto, la meta es proselitar o hacer proselitismo entre el pueblo cristiano, para que abandonen sus congregaciones y adopten costumbres, ritos de doctrinas judaizantes. Y como dije, este grupo se basa en sembrar la duda que podemos pertenecer a las 10 tribus perdidas de Israel, que están dispersas por América Latina y todos esos millones que deben de volver a sus raíces originales. Afirman también que la iglesia cristiana se gentilizó y abandonó su origen judío. Nosotros como gentiles no somos judíos. Aún más le voy a dejar esto en remojo en su mente. ¿Usted sabe de las tablas de las naciones? Nosotros no venimos de Adán y Eva. ¡Hey! Venimos de los hijos de Noé. Porque el primer mundo se acabó con el diluvio. ¿Y quedaron quiénes? Noé, su esposa. Sem, su esposa. Jafet y su esposa. Y Can y su esposa. Total quedaron 8 personas. 8 personas. De esas 8 personas, claro, esas 8 personas vienen de Adán y Eva, claro. Pero en realidad nosotros venimos de los 3 hijos de Noé. De Sem vienen los semitas. Los semitas son los descendientes de Israel. Óigame. Por eso el que está en contra de los judíos lo llaman antisemita. Los descendientes de Israel vienen de Sem. Los descendientes de Can son los países de la India, los africanos y todos aquellos, amado hermano, del Viejo Oriente. Nosotros venimos de Jafet. Las demás naciones venimos de Jafet. Esto no es fácil explicarlo en 2 minutos, pero quería manera de percepción. El domingo pasado los niños, la profesora les enseñó tan bonito un afiche de las tribus, de las tablas de las naciones, y dije, gracias Señor porque me está confirmando para hoy enseñar esto. Y una niña salió y me dijo, mire profesor lo que me enseñaron. Yo dije, oiga Dios cómo usa las cosas, ¿no? La niña me trae la confirmación de la enseñanza de hoy. Entonces no se deje meter los dedos a la boca, no se deje creer cuento que usted viene de Sem. Nosotros venimos de Jafet. Esas son las tablas de las naciones. Y vuelvo a repetir, no es fácil explicarlo en 2 minutos. Por lo tanto, quería dejar eso a manera de que usted estudie. El neojudaísmo rechaza las doctrinas importantes como la Trinidad, como la eternidad de Jesús, como las Escrituras,
dicen que las escrituras que usted y yo tenemos han sido adulteradas. Por eso digo, siembra la duda. Y si siembra la duda, mire, el que sembró la duda en el principio fue el diablo. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Ellos siembran la duda. Y sigo hablando para terminar. Dice que las escrituras han sido adulteradas, que no son fidedignas. Mire, yo le digo una cosa. Yo llevo 30 años predicando, 30 y muchos años predicando, 40 y muchos siendo evangélico. Seguiré predicando este evangelio de esta Biblia. Cuido la versión 60, porque las otras versiones han metido la mano el hombre. Cuido la versión 60. Aún la del 1909, aunque el lenguaje es un poquito así agreste, la terminología, pero el contenido es más crudo, más. La 1909, cuido la del 60, amo la del 9, 1909. Y lo poco que me queda a mí para vivir, lo voy a vivir confiando en esta palabra. Amén. Quizás usted más adelante oiga otros disparates de otras personas, pero recuerde esta enseñanza: no cambia la verdad. La verdad ni se cambia ni se vende. La verdad es Cristo. Y como dice el profeta, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a la ley, no se refiere al Pentateuco, se refiere a la palabra. Se refiere a la palabra. Y al testimonio, dice, no le creáis. Entonces, ellos dicen que es adulterada. Y se han aprovechado del amor que el pueblo gentil siente hacia Israel. Es como cuando una pareja, perdóneme el ejemplo que voy a poner, si hay algún psicólogo acá, no es un psicólogo o psicóloga, no es asunto suyo, no es personal, pero la mayoría de psicólogos se aprovechan de los problemas de las parejas. Cuando tienen un corazón desviado, la mayoría de psicólogos, cuando ven a una mujer que se le destruyó el hogar y es hermosa, la mujer la trabajan y termina acostándose con el psicólogo. El psicólogo es capaz de doblar la voluntad de un hombre o la voluntad de una mujer con sus filosofías. Todos tienen su lado flaco. Por eso cuando usted mande a su esposa a un psicólogo, ojalá sea mujer, ¿no? Claro que hoy en día está amor para ambos lados, ¿no? Ojalá sea cristiano mejor. Pero estos señores neojudaísmo se aprovechan del amor que el pueblo gentil, la iglesia gentil siente hacia Israel. Siente, porque nosotros, yo amo a Israel. Pero el judaísmo a mí no me salva. Sea el antiguo o sea el nuevo. A mí no me salva. A mí me salva la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y termino. El verdadero pueblo de Dios, hoy, no es Israel. En el momento, hoy, es la iglesia. Porque los planes con Israel están congelados en el tiempo. El verdadero pueblo de Dios, hoy, es la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada, Dios se vuelve hacia Israel otra vez. Eso dice el profeta. Dios se vuelve hacia Israel. Por eso la iglesia hoy, debemos de mirar mucho a Israel. Y todo acontecimiento que ocurra en Israel, a nosotros nos debe poner en alerta. Porque para nosotros Israel es el reloj profético que Dios tiene aquí en la tierra. No desprecie a Israel. Israel tiene una venda todavía en los ojos. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando empiece a suceder lo que está escrito, dice que aparecerá un caballo blanco. Un caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco de Apocalipsis, saliendo para vencer,
será el falso anticristo, que engañará y firmará un tratado con Israel por 7 años. 7 años. Firmará un tratado. El anticristo ya está vivo. Alguien dirá, no ha nacido. No diga mentira, ya está vivo. Quizás lo hayamos visto por las pantallas de televisión. Que no se ha revelado es otra cosa. Que no se ha revelado como tal es otra cosa. Pero ya el escenario está listo. Está tan listo como cuando viene un artista y tiene todo el escenario listo y la gente esperándolo. Y entonces sale el que dirige la reunión. Y ahora con todos nosotros, fulano de tal. Cristo viene pronto. El anticristo engañará a Israel y lo dejará sentarse en el trono. Y cuando se sienta en el trono, van a descubrir lo que hace 2000 años deberían haber descubierto, que el verdadero Mesías ya había venido por ellos. Pero nosotros como gentiles, conocedores de la gracia de Dios, Dios nos ha dado espíritu de revelación. Por lo tanto, amemos la sana doctrina. Oremos por Israel, pero rechacemos el neojudaísmo que hoy se está entrando en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y gente con buenos principios lo están haciendo cambiar de doctrina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Colócate de pie. Dios, te adoro, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendigo a cada uno de los que nos vieron a través de las redes sociales. Bendigo sus vidas, sus hogares, sus familias. Y si alguien está con una idea confundido mental, espiritual y emocionalmente, esta palabra le haya dado luz, le haya dado orientación. En el nombre poderoso de Cristo bendigo esta iglesia y que podamos nosotros, Señor mío, amar la sana doctrina y seguir adelante como hasta ahora hemos hecho. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse.